de entrarle a lo de Foucault de manera más definitiva. ¿Algo que quieran decir o preguntar o plantear? Yo estoy buscando un fragmento que no encuentro. Hoy a la mañana había encontrado un fragmento que me encantaba para leerles, pero se ve que a la tarde se fue. Bueno, neoliberalismo. Entonces, a ver por dónde podríamos largar. Por ahí hay una diferencia que hace Foucault entre el neoliberalismo y el liberalismo. Foucault dice por ahí que el liberalismo consiste en el hecho de limitar una forma de gobierno que es la soberanía del Estado. O sea, el liberalismo consiste en una suerte de experiencia en que el gobernante, digamos el príncipe, el gobernante del Estado, admite que es mejor abstenerse de gobernar sobre ciertas zonas del territorio, creando por lo tanto libre intercambio, o sea, intercambio no gobernado. Eso se llamaría en principio mercado. El hecho de que una cantidad de personas calculen el valor de las cosas y las intercambien libremente, digamos, la razón económica pasa a ser forma de gobierno diferente a la forma de gobierno que en principio llamamos Estado. Y es el propio Estado el que se abstiene de intervenir para que el intercambio económico suceda. ¿Sí? Lo estoy tratando de decirlo de la manera más sencilla posible. El libre mercado empieza por ser una razón naturalista que dice que en los momentos en donde el Estado no interviene, se logran ciertos equilibrios y se optimizan ciertas conductas. Alcanza con que el Estado se abstenga para que el mercado surja. Entonces, la razón soberana, que aprovecho para decir, la razón soberana en principio sería el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Es decir, aquel que logra adueñarse jurídicamente de un territorio. Recibe como respuesta la idea de que el país va a crecer mejor, va a crecer más, si el gobernante se abstiene de tomar decisiones sobre ciertos campos de intercambio. Con el supuesto de que una vez que el Estado se abstiene, si se deja hacer, si se libera el mercado, los agentes van a optimizar sus comportamientos y sus razonamientos y sus cálculos, y entonces va a haber un crecimiento producto de la economía. Es decir, que surge un conjunto de saberes nuevos vinculados a lo que llamamos el mercado. Una diferencia que hace Foucault entre el neoliberalismo como una experiencia del siglo XX y el liberalismo como una experiencia del siglo XVIII es que el neoliberalismo no es nunca una abstención del Estado. El Estado neoliberal no se abstiene de actuar. El Estado neoliberal, a diferencia del liberal, no considera que el mercado sea natural. No considera que ocurra por la mera abstención del gobierno, sino que el Estado se vuelve consciente de que para que haya mercado hace falta intervenir continuamente. Es un Estado, a diferencia del liberal, súper interventor. Se ve la diferencia, ¿no? Entre un Estado que se retira, suponiendo que en su retiro o en su abstención van a surgir unas regularidades mercantiles
y que esas regularidades mercantiles van a producir un tipo de racionalidad que va a permitir optimizar ganancias generales, de un Estado propiamente neoliberal que no se tiene que abstener en lo más mínimo, al contrario, no solo tiene que intervenir, sino que tiene que ser hiperactivo y muy sofisticado. Creo que la diferencia fundamental es que, según Foucault, el Estado neoliberal es un Estado que cobra conciencia sobre que el mercado no solo es algo natural, un sistema de regularidades naturales que surgen de la mera abstención, sino que los mercados son un artificio muy delicado. Muy delicado. Digamos que es muy fácil que el mercado no funcione, que funcione mal. Para decirlo con el lenguaje más actual, ¿no? Que se llene de monopolios, de mafias, de corrupciones. Es decir, es muy fácil que el mercado se arruine. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es, insisto, no abstenerse para que surja el libre mercado, sino intervenir activamente para que haya mercado. Y el mercado depende entonces de la calidad del Estado. ¿Se ve la diferencia? O sea, si yo agarro el debate clásico, por lo menos en la Argentina, no sé cómo será acá, entre neoliberales y no neoliberales, lo más probable es que el primer esquema que yo me haga son los neoliberales quieren retirar al Estado para que haya mercado. Y los populistas, socialdemócratas, o llamamos como los desarrollistas, quieren que haya más Estado y menos mercado. Bueno, pero el neoliberalismo estaría pensando las cosas de una manera un poco más compleja y un poco más sofisticada. No es Estado contra mercado, es creación de un Estado neoliberal cuyo activismo es necesario para producir mercado. Entonces hay propiamente un Estado neoliberal, que no tiene que ver con que haya más o menos Estado. No tiene que ver con que intervenga o no intervenga. Me animaría a decirlo así. El Estado neoliberal es el más interventor. Solo que su racionalidad proviene de su objetivo, que es que toda la sociedad sea de mercado. ¿Cómo vamos hasta acá? Se ve, ¿no? Lo que intento desarmar la simplicidad de decir, hay una izquierda que quiere más Estado y una derecha que quiere menos Estado. Una izquierda que quiere menos mercado y una derecha que quiere más mercado. Según Foucault y cómo Foucault presenta el tema del neoliberalismo, no podríamos pensar así. Tenemos que admitir que el neoliberalismo es un tipo de Estado súper interventor, súper presente y súper fuerte, solo que su propósito es producir mercado. Y de ninguna manera se creería, como en el siglo XVIII, que con el retiro del Estado el mercado florece libremente. ¿Lo ven? Si yo estuviera en Argentina diría como Chile. Pero ahora que estoy con ustedes les pregunto, ¿reconocen en esta idea de neoliberalismo de Foucault la posibilidad de pensar un Estado fuerte, activo, él mismo promotor de una sociedad organizada todo el tiempo en torno al mercado? O sea, considerando nuestra propia Carta Magna, el Estado sí asegura el mercado. De hecho, el primer artículo es claro. El Estado reconoce a los grupos subterráneos de la sociedad por cual ésta se organiza y este debe garantizar su autonomía. Exactamente. También en el mismo artículo dice que el sujeto, el Estado es siervo de la persona humana. O sea, eso indica que el sujeto es el centro político, no la comunidad. Y hacer el sujeto centro político, esto convierte en un ser activo dentro del mercado. Bien, entonces vamos por ahí. Si vamos bien, estaríamos diciendo que las propias instituciones públicas asumen como racionalidad propia la posibilidad de producir un tipo de artificio nada natural, que consiste en desplegar el mercado como la forma más transparente, más racional, en la que los sujetos más optimizan sus posibilidades y la sociedad más riqueza va a producir por efecto de esta articulación. Lo primero que hay que decir es que Foucault se saca el sombrero y dice, extraordinario. Esto es un invento extraordinario. No dice, a estos estúpidos burgueses neoliberales los vamos a sacar a pedrazos. Dice, me saco el sombrero. La verdad, esta gente pensó una estrategia de dominación mucho más sofisticada y compleja de lo que nos habíamos dado cuenta. ¿Va bien? O sea, hay un primer momento que es entender la complejidad. Capaz que decirlo hoy acá no tiene sentido. Capaz que estamos asistiendo hoy acá a un cierto fin de un régimen o fin de una forma de presentar lo neoliberal. Y es histórico. Entonces estar leyendo a Foucault en este momento, ¿no? Tratando de entender la racionalidad de lo que tal vez están haciendo y tal vez están muriendo o están mutando, quién sabe. Pero bueno, estamos acá y tratamos de pensar un poco este tipo de racionalidad. Quiere decir que el neoliberalismo no es ya el mercado en el sentido de un no gobierno,
quiere decir que el neoliberalismo sería la forma más totalitaria y penetrante de gobernar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Por qué? Porque el ideal de la forma empresa como forma de la acción individual y colectiva, este sería el tema, ¿no? Una vez que la empresa se convierte en la forma ideal de la acción individual y colectiva, toma la forma del individuo y toma la forma de lo colectivo, que tiene por un lado un tipo de ideal de transparencia, también de competencia y también de libertad. Y me parece que por acá Foucault está diciendo algo, que el neoliberalismo también lee la experiencia del fascismo, del nazismo y del estalinismo. Es decir, lo que lee es que en el siglo XX los intentos de estatizar la sociedad terminaron produciendo situaciones indeseables o por lo menos desprestigiadas. Y que el mercado nos ofrece un tipo de sociedad en donde la libertad contra el estatismo es muy fuerte como experiencia. Lee algo muy fuerte. Nosotros podemos rápidamente decir, eso no es libertad. Pero aún si rápidamente salimos a decir, eso no es libertad, y claramente el neoliberalismo es una forma de gobierno y de dominación, o sea que estaría muy bien decir, eso no es libertad, tenemos que tomar cuenta de que es una forma de dominación a través de la libertad o de una cierta idea de libertad. ¿Se entiende por dónde va el razonamiento? Hace un rato con Spinoza yo les decía, me parece que en Spinoza hay dos ideas de libertad, una que él refuta y una que él propone. La idea de libertad que él refuta es la idea que se plantea así, yo soy libre porque sé lo que quiero. Una vez que yo soy libre porque sé lo que quiero, y para Spinoza todo ser humano se cree libre, porque no hay ser humano que no sepa lo que quiere, que no tenga la experiencia de creer que sabe lo que quiere. Yo sé si ahora quiero estar acá o no quiero estar acá, a mí nadie me va a decir si yo quiero comer, no quiero comer, qué quiero comprar. Esa libertad es ingenua para Spinoza porque ignora completamente bajo qué determinaciones quiere lo que quiere. Es decir, es una forma de libertad ciega a las determinaciones que mi querer obedece. Es decir, si yo soy libre porque sé lo que quiero, soy esclavo del sistema de determinaciones que me hace querer así. Por lo tanto, la libertad implica una operación más compleja, que implica conocer bajo qué determinaciones estoy queriendo lo que quiero, y lo que implica un proceso de autoconocimiento de mi propia naturaleza y a partir de ahí un proceso de, dijimos, de composición, que permite que aquello que está bajo la esfera de mi naturaleza se fortalezca. ¿Va bien? Esto... No, digo, solo que no te escucho bien a ratos. Perdón. Bueno, ahora se va a escuchar bien. ¿Va bien lo que voy diciendo? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Porque entonces vamos a intentar asociar al neoliberalismo con una experiencia de libertad que se parece bastante a lo que Spinoza llama como libertad del ignorante. ¿Sí? El neoliberalismo como un llamado a la acción o un llamado a la libertad, llamado a acción emprendedora, llamado a una libertad que sí o sí implica que las determinaciones son determinaciones de mercado. Este mercado de que venimos hablando, que ya no es un mercado natural, es un mercado continuamente producido. ¿Cómo estamos con esto que estamos diciendo? ¿Bien? En Foucault esto entronca con un problema que es el problema del pastorado, del poder pastoral. O sea, la biopolítica es una forma de poder, implica siempre una forma de poder. Para Foucault implica también ciertas formas de saber, ¿no? El pastorado como forma que según Foucault es propia de las religiones occidentales, básicamente del cristianismo, como práctica, no como metáforas retóricas sobre las ovejas y el pastor, sino como práctica de obediencia. Cuando Foucault describe el pastorado, en uno de sus textos, que creo que es Seguridad, Territorio y Población, que es el seminario continuo que estamos ahora comentando, él dice que hay que prestar atención a que el pastorado es una forma de poder específica de Occidente y que lo que intenta es gobernar las almas, bajo la forma en la que el pastor es capaz de cuidar a cada una de sus ovejas de manera inmediatamente colectiva y también una por una individualmente. Pero también, dice Foucault, cada una de las ovejas tiene que confesar un poco sus deseos, sus pensamientos, ¿no? Estas técnicas de asistencia y de control del alma, pero tiene que, al mismo tiempo que confesar sus pecados, tiene que aprender a calcular cuáles son las penas que le corresponden por cada uno de sus pecados y los premios que le corresponden por cada una de sus virtudes. Es decir, en lugar de verlos del pastor, se pone en el punto de vista de la oveja. ¿Y qué hace la oveja cuando sabe que va a tener que rendir cuenta frente al pastor?
aprende dos cosas. Primero, aprende que su propia existencia está hecha de un conjunto de comportamientos singulares, que lo llevan a pecar o no, por ejemplo. Sabe, aprende qué cosa es pecado y qué cosa no. Y segundo, aprende a calcular cuántos Ave María me cuesta tal pecado, ¿sí? Y cuántas salvaciones. Es decir, que el pastorado no solo es una forma de poder que no pasa por el Estado, que no es el poder de la soberanía, que ya es en Occidente una experiencia primera y muy anticipatoria de lo que va a ser el mercado, que es, en primer lugar, una forma de poder que no es el Estado, no es el Estado soberano. Y en segundo lugar, es una forma de poder que enseña a cada uno que se es un individuo, que sus actos son singulares y que son calculables en sus efectos. El pastorado como antecedencia del mercado. ¿Siguen hasta acá? Ni pastorado ni mercado son formas propiamente estatales de poder. Son formas otras de poder. Y lo que va a ir mostrando Foucault, me parece, es una suerte de evolución de estas formas no estatales de poder que terminan en el neoliberalismo reconfigurando la razón estatal. No es el Estado el que reconfigura la razón social, sino que son estos poderes de tipo biopolíticos los que terminan sosteniendo mutaciones en el Estado o constituyendo estados en función de su propia norma o racionalidad, que llamaríamos razón neoliberal. ¿Sí? ¿Va bien? El neoliberalismo no es meramente una política del Estado, es el intento, creo que podríamos decir, es el intento del Estado de poder gobernar bajo crisis del principio de la soberanía, leyendo un conjunto de poderes que ya atraviesan la sociedad, que son de tipo pastorales y que son de tipo neoliberales en el sentido de que el Estado depende del dispositivo de mercado para funcionar y que extrae sus saberes de los saberes del mercado, cada vez más. Y que los principios legítimos por los cuales alguien puede conducir a otras personas surgen muchísimo más del mercado que de la tradición de la soberanía. Soberanía, disciplina, pastorado, biopolítica, son todas formas de poder coexistentes para Foucault, ¿no? En algunos momentos puede primar una u otra, pero en Foucault no hay el poder, son diagramas, dispositivos de poder que coexisten. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno. ¿Cuál es la política social del Estado neoliberal?, dice Foucault. Es una política social que depende de lo siguiente. Dado que la vida, su libertad y sus posibilidades creativas dependen de la forma empresa, la política social es el lugar en el que se atiende a todas las empresas que quebraron o a todas aquellas vidas que no llegaron a constituirse en empresas. Es asistencia a las formas de vida que no alcanzan el rango de idealidad de la empresa. Entonces, es o bien a aquellas vidas que no pueden ser productivas o a aquellas vidas que han fracasado momentáneamente en su aptitud de productividad de tipo empresarial. Esa es la política social. Ahí tenemos lo que es un pobre, una mujer con muchos hijos, gente enferma. Todo lo que, digamos así, no cuaja. Todo lo que no se hace empresa, por las razones que fueran. Hay un conjunto de vulnerabilidades, enfermedades, improductividades, rebeliones, etcétera, que las reunimos todas en la zona. Esto no califica para la vida empresa. Políticas sociales, etcétera. Entonces, me parece que se puede ver bien. Lo dicen en el libro Anti-Edipo de Deleuze y Guattari más o menos de esta manera. Nunca un Estado o un imperio penetrará un tanto en la trama de la vida como la forma de un Estado que bajo la forma de mercado nos obliga a todos, de una manera o de otra, para tener una vida, a articularnos bajo dispositivos de mercado y volvernos empresas eficientes. El nivel de compulsión, el nivel de exigencia, el nivel de totalitarismo que implica esta comprensión de la vida termina siendo mucho más alto que bajo formas jurídicas que exteriormente nos mandan a hacer ciertas cosas. Habría del lado del neoliberalismo un totalitarismo a través de la libertad. ¿Cómo ven esta formulación? O digamos una experiencia en la cual estamos todo el tiempo viendo cómo se revierte la libertad en totalitarismo, el totalitarismo en libertad. ¿Sí? Tú dices, este sistema de reversiones. El campo social dominado por ese sistema de reversiones. Otro rasgo del neoliberalismo para Foucault, ya un poco lo nombramos, la imposibilidad de lo que prácticamente podemos llamar un proletariado. Porque el proletariado, dice Foucault, tal como lo podemos leer en clave marxista,
sería siempre la experiencia de percibir los ingresos que tenemos como participantes de una figura colectiva, de una fuerza de trabajo social. Mientras, dice Foucault, cada vez más en el neoliberalismo, la percepción de cada quien son sus ingresos. Son sus ingresos, los ingresos individuales, calculados de manera individual, en manera tal que la vida se autopercibe empresarialmente bajo la forma de la renta que es capaz de percibir. Llamaríamos una vida exitosa a aquella que es capaz de percibir una renta creciente. Y Foucault llega a decir, incluso citando a los neoliberales, la renta no es solo monetaria, es renta psíquica, es una renta, es un conjunto de ganancias que podemos esperar de cada una de nuestras decisiones. Y por lo tanto, este es el tema central, me parece, se le puede llamar neoliberalismo a lo siguiente: a la formulación de una racionalidad económica para todo aquello que en la vida no es económico. Es decir, es la invasión de la racionalidad económica y del lenguaje económico hasta la última esfera de la vida que podíamos seguir experimentando como extraeconómica. ¿Dónde voy a vivir? ¿De quién quiero ser pareja? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿A qué escuela ir? Todo es calculable neoliberalmente. Todo es calculable según renta o pérdida. Todo es calculable en términos de competencia, libertad, renta, etc. Es decir, que el conjunto de lo que llamamos la vida, y por eso es una biopolítica, que el conjunto que llamamos la vida está asistida sobre saberes y cálculos propiamente de mercado. Los sistemas, el Estado neoliberal sería uno de los dispositivos que acompaña y permite funcionar esta gubernamentalidad de tipo neoliberal. Cuéntenme, sí. Igual con todo lo que estás escribiendo me queda la sensación como de que ya te sentí un poco la sociedad disciplinaria y entramos a las discusiones de la sociedad de control, que posteriormente Deleuze es quien la trabaja más. Inclusive ya el trabajo que se está haciendo acá se está pasando como del sujeto individual al sujeto individual, en tanto como todas estas definiciones monetarias finalmente son las que definen al sujeto sus relaciones con ella. Si no recuerdo muy bien cómo era el rollo de la individualidad de la sociedad de control, pero tiene que ver como con el manejo de la información. ¿Está haciendo esa transición o como...? Sí, lo que está citando vos es un texto de Deleuze que se llama Postdata o Postscriptum de la sociedad de control. Es otro texto que les recomiendo mucho, es otro texto que se baja muy rápido de internet, que está muy disponible. Es un texto del 91, yo creo. Son unas 4 o 5 páginas que Deleuze escribe como balance un poco de una suerte de diagnóstico que surgiría de las últimas reflexiones de Foucault respecto en qué punto estamos en referencia a los diagramas de poder. Entonces él dice, bueno, probablemente en Foucault hayan 3 grandes formaciones sucesivas, por lo menos para pensar Europa, que serían el poder soberano, que es un poco lo que describimos como Maquiavelo, y Foucault tiene en Seguridad, Territorio y Población un artículo una clase muy linda, donde explica que la crítica a Maquiavelo, el origen de la crítica a Maquiavelo, son los jesuitas. Son los jesuitas. Es una crítica que viene del corazón de la intelectualidad católica, más o menos en los siguientes términos. Si la soberanía es la capacidad de un príncipe de apropiarse de un territorio por vía jurídica, lo que tenemos ahí es una concepción del territorio que excluye la población. Mientras que nosotros los jesuitas, nosotros los que somos padres o jefes de órdenes religiosas, hacemos una política directamente dirigida a la población, que es el poder pastoral. Hay un conflicto entre una concepción del poder maquínica, burocrática, propiamente estatal, maquiavélica o soberana, que es yo me apropio de un territorio. Y la población, tengo pueblos como tengo bosques, como tengo aguas, y es una variable más del territorio. Los jesuitas responden, dice Foucault, en la larga tradición de refutación de Maquiavelo, diciendo, no es el territorio sujeto de la política, es la población. Y la población se gobierna a través del gobierno de las almas, ¿no? Entonces, tenemos un primer diagrama de poder que es propiamente soberano. Es el poder del Estado de matar y es el poder del Estado de extraer impuestos. Es decir, está el flujo de la vida y está el flujo de la riqueza. ¿Qué hace el Estado? Puede sacar una parte. Puede matar y puede extraer. El poder soberano. Es básicamente la figura de la ley.
y es básicamente la figura de la prohibición. El Estado puede prohibir. Después, dice Deleuze ahí, vendría las sociedades disciplinarias, que son un poco el modelo, lo que maduró en el modelo posguerra, ¿no? Y es un poco el Foucault conocido. Las cárceles, la familia, las escuelas, los centros disciplinarios que se van encadenando de manera tal que uno va pasando de un centro a otro y se va repitiendo en cada uno un conjunto de formas de cuadriculado, de una suerte de racionalización que permite que la docilidad de los cuerpos se constituya como fuerza productiva, ¿no? Es el modelo fábrica, es el modelo panóptico. La disciplina, la historia de la disciplina, el adiestramiento, de la puesta en serie, tanto en el ejército como en las fábricas, etc. Y, bueno, para nosotros es un poco una imagen muy, creo yo, para todos nosotros es dominante, no sé si los más jóvenes acá lo compartirían, pero en principio todas las imágenes que tenemos de la rebelión, de los Beatles al 68, son rebeliones antidisciplinarias, de Wall, ¿no? O sea, contra la disciplina. Bueno, el texto de Deleuze intenta llamar la atención sobre que Foucault, al final de su vida, habría dicho que esa sociedad disciplinaria ya empieza un poco a quedar atrás y empieza a aparecer un poco una nueva sociedad, que Foucault la llamó de seguridad, la sociedad de seguridad, y que Deleuze, citando a Burroughs, llama de control, una sociedad de control, en donde ya no se trata del control sobre los individuos, la disciplina sobre los individuos en espacios cerrados, sino de un control a cielo abierto de los flujos. En un lenguaje un poco hermético que Deleuze nunca desarrolló, utiliza una expresión que es dividual, ¿no? Ya no hay más individuos, sino individuales. Y es el hecho, creo yo entender, que cada uno de nosotros pueda ser leído como conjunto de flujos. ¿Sí? ¿Qué tarjetas de crédito tenemos? ¿Cómo estamos en Internet? ¿Dónde está nuestro Facebook? Somos un conjunto de variables más que un individuo. Somos un compuesto inestable de un conjunto de flujos, de fórmulas, contraseñas, etc., ¿no? Y así somos gobernados. Se nos gobierna en términos de espacios abiertos, se nos gobierna en términos de interacciones, se nos gobierna en el mercado. O sea, el mercado emerge como un espacio de gobierno como tal. ¿Sí? Se ve la diferencia entre un gobierno de espacio abierto y espacio cerrado. En el espacio cerrado, en el ejemplo del panóptico, somos todo el tiempo observados. Y todo el tiempo se nos adiestra. Y todo el tiempo se nos pone en serie con otros. Mientras que en la sociedad de control, el control a través de la libertad consiste en el hecho de que, como diría Deleuze en ese texto, ya no seremos metidos en cárcel, seremos endeudados. Es la dominación más por la deuda que por la cárcel. Cada quien en el mercado se hace cargo de sí mismo. Y ese hacerse cargo de sí mismo, en todo caso, hay un... Bueno, vos preguntaste por la servidumbre voluntaria antes. Bueno, podría ser que el mercado sea el dispositivo más eficaz en constituir servidumbre voluntaria. Dado que ni padre, ni patrón, ni esposo, ni sacerdote nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Cada quien sabe cómo arreglarse hacia el mercado para conseguir lo que necesita para vivir, ¿no? Cada quien sabe repondría de la época del pastorado un plano de obediencia absoluto para todos y una pseudo libertad operando sobre este plano de obediencia, ¿no? Digamos, ¿qué más ven sobre esto? Me interesa mucho la percepción que tienen sobre este tipo de descripciones que Foucault hace sobre lo que sería esta forma de poder. Y de cuáles serían las formas de resistencia también a estas formas de poder, ¿no? Lo que plantea Foucault respecto a la presión al ciudadano es bastante parecido a lo que plantea Tomás Miliane de que la trama también un mito sobre el ciudadano que educar. Sería ese ciudadano que ya no es parte de una sociedad civil en el sentido crucial de la palabra, más que un ciudadano perteneciente a la sociedad de crédito. Aquel ciudadano que, sin constar los medios suficientes para subsistir gracias al crédito, al endeudarse, puede obtenerlos. Eso sí, a coste de sacrificar su alma al mercado. Sí. Y una forma de rebelión, sinceramente no se puede ninguna. O sea, se pueden ver los movimientos contraculturales judíos en Estados Unidos entre los 60 y 70 y que toman influencia de las culturas orientales, aunque en un tiempo y la historia ha demostrado que esto fue muriendo al paso del tiempo porque fueron integrados al mercado. Se podría decir que una de las... no sé si conocen el texto de
dos sociólogos que se llaman Chiapello y Boltanski. Tiene un texto muy importante del 2001, creo, o el 2001 se tradujo al castellano tal vez, que se llama El nuevo espíritu del capitalismo. Es un libro interesante, son discípulos de Pierre Bourdieu, estos dos sociólogos, ¿no?, que escribieron este libro. Es un libro grande, y ellos reúnen muchísimo material para mostrar que el capitalismo tiene algo así como un espíritu. Es decir, provee a sus propios cuadros de un cierto sentido, y eso va cambiando en el tiempo. Y lo que ellos muestran es que va cambiando con los ciclos de las luchas de clases. Entonces, por ejemplo, muestran, en la primera parte es un estudio sobre los manuales para cuadros de empresas, y comparan de los años 70 y los años 90. Años 70, la fidelidad a la empresa como una corporación que crece y una vida entera desarrollada en la empresa, y la empresa como un lugar donde desarrollar la vida en familia hasta el final, etc. Y después los manuales de los años 90, la empresa es red, la empresa es flexibilidad, la empresa es creatividad, ¿no? O sea, años 70 y años 90, las clases dominantes recambian su discurso de manera radical, y los que arman los manuales de los años 90 son los líderes de las luchas de Vietnam de los años 70. Es decir, que el capitalismo aprendería de sus críticos. Entonces, habrían como tres momentos, que ellos creo que describen tres momentos. En el primero es: la miseria del proletariado produce lucha de clases. Respuesta: keynesianismos, fordismos, aumentos general de los salarios, incorporación de las clases trabajadoras vía keynesianismo en derechos sociales, etc., ¿no? Pero entonces, el segundo momento de la crítica obrera, ¿cuál es? La alienación, la pobreza de la experiencia humana, la reducción de la vida de consumo, la jornada laboral larguísima, la vida misma entregada a la empresa. Entonces vienen todas estas contraculturas que recién se citaban, o todas las formas de transgresión que conocemos del 68 en adelante, etc. Y el capital vuelve a aprender de esta segunda crítica y toma las palabras claves: flexibilidad, creatividad, etc., y las convierte ¿en qué? En una forma de gobierno a través del mercado. Desarticular la gran fábrica, desarticular la jornada laboral extensa, desarticular, al costo también de desarticular el alto salario, ¿no? Entonces lo que tenemos es una suerte de flexibilidad general, dirían ellos. Nosotros le llamamos a eso precariedad general. Es lo mismo visto desde abajo. Un poco la pregunta es: ¿qué crítica se está armando ahora respecto de estas formas de capital? ¿Se ve? Porque habría una suerte de diálogo entre fuerza de trabajo y capital. Y el neoliberalismo sería uno de estos momentos. Lo que tiene interés para mí pensar estas cosas es que el neoliberalismo, digamos, no es simplemente un diseño de dominación que tiene un grupo de personas aisladas. Es una lectura larga de las formas de poder que se alimenta de una comprensión también de las luchas, ¿no? Y que tiene una larga lectura de las tradiciones de poder en Occidente. Es decir, que el neoliberalismo como adversario, como enemigo, como lo quieran llamar, es un tipo de racionalidad que no es tan exterior, no es simplemente algo que viene de afuera. Es algo que pasa a través nuestro, porque Foucault tiene esta premisa, ¿no? El poder pasa por todos los puntos. O sea, el poder pasa por todos lados. Y me parece que es interesante esta imagen. No la imagen, es decir, la imagen que me parece poco interesante es: estamos todos encerrados en el poder, estamos todos encerrados en el neoliberalismo y hay que bancársela. Eso me parece un discurso de la dominación. Pero sí me parece interesante la idea de que no hay alternativa, resistencia o lucha contra el neoliberalismo que no parta bien de adentro. Que no parta bien de adentro. Entonces, estar adentro no quiere decir estar aceptando. Uno podría estar dentro y contra, digámoslo así. Y hasta podría ser que esté dentro en contra y por momentos más allá. ¿Qué sería este más allá? Dentro, contra y más allá. ¿Cómo ven esta fórmula? Juli. Bueno, con lo de las formas de la rebeldía y cómo ejercer resistencia, pensaba en que tanto es el poder pasa por todos los puntos, el poder es como, y los sujetos que crean el poder son flujos en circulación. Esos momentos de la resistencia son esos momentos donde logran interferir esos flujos y logran interrumpir esos flujos. Por eso la barricada como símbolo de resistencia es inapelable, digamos. No,
siempre molesta, siempre está interrumpiendo el flujo. Esa es una de las imágenes de resistencia que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo lo ven esto que dice Julián, el tema de la barricada? No, perdón. Julián dice que una forma que él se imagina, que él ve como forma de resistencia dentro y contra, es la barricada. Por ahí la pregunta que yo les haría es, ¿ustedes se imaginan la barricada más allá del hecho físico en la calle? O sea, hacer de la barricada algo más a la altura de la lógica misma de lo que estamos hablando. O sea, lo diría de otra manera, ¿hay subjetividades capaces de meter barricadas en esta lógica, en esta dinámica? Porque una posibilidad sería, les propongo pensarlo, y ojalá vincule con lo de mañana, una visión no neoliberal de todo lo que llamamos la población que es objeto de política social. En lugar de pensar vidas fracasadas, pensar vidas que están poniendo barricadas. ¿Es pensable esta conversión de empezar a mirar lo que el neoliberalismo acomoda según sus categorías, por desacomodarlo según otras categorías, en lugar de encontrar vidas incapaces de producir empresa, pensar vidas que tienen deseos o formas de existencia o formas de trazar sociedad que no se adecúan, pero porque no pueden, no quieren adecuarse? Es decir, que ahí no habría simplemente un déficit, habría también un deseo de otra cosa o una posibilidad de otra cosa. Es decir, podríamos invertir la idea de que la política social es el espacio de los fracasados o el espacio de sujetos a los que si no se les dirige asistencia se vuelven peligrosos, ¿no? Esta cruce que hay entre seguridad social, ¿no? Lo social como asunto de seguridad en el sentido de las clases peligrosas, y la posibilidad de pensar categorías dinámicas, experiencias sociales que actúan como barricadas, en el sentido que son barricadas a la lógica de la reproducción de mercado, de que la vida sea vida de mercado. A ver si podemos linkearlo esto con la primera reunión que tuvimos. ¿Qué significa crear forma de vida? Sí. Crear forma de vida, sí o sí, modos de vida recuperables por el mercado, o crear formas de vida también puede ser un conjunto de regularidades que no se adecúan al mercado y porque no se adecúan al mercado pueden producir crisis institucionales en el Estado. Si yo tuviese que contar lo que pasa yo en 4 días cuando vuelvo a Buenos Aires y tenga que contar lo que está pasando en Chile a mis amigos, ¿yo podría contarlo así? Podría decir la crisis de la reproducción social que el neoliberalismo impone a las universidades, a las escuelas, a la salud pública en general en Chile, está siendo poco aplicable porque hay modos de existencia y modos de vida que se han vuelto incompatibles con eso y no se dejan constitucionalizar por el Estado en esos términos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Lo estaría contando bien o mal? Tengo una pregunta. Esos modos de vida que rompen con eso y al final son peligrosos, son producidos también por el mismo neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé cómo decirlo, pero ¿cómo puedo explicar como la producción de esos modos de vida que salen de esa norma, pero desde el mismo neoliberalismo, como que bueno, meter en un mercado, pero en un mercado que está como desarrollado no funciona? A ver, vos decís que esta insatisfacción que hay con el neoliberalismo es ella misma neoliberal, o es producida por el neoliberalismo. Y eso lo ves como un obstáculo a su capacidad de crear otra cosa por haber sido producida por el neoliberalismo. ¿Cómo lo ves? Cuente, vos y después. Yo no diría esta caída, esta recesión en la que ha caído el país como un fallo del neoliberalismo, sino más bien una desactualización de lo que ha sido la cultura globalizada dentro de Chile. Cada día la gente tiene acceso a mayor información, se va popularizando más cada vez. Por ejemplo, este movimiento ha estado en boca de todos y a personas de estrato alto o bajo, tú le preguntas y va a tener una noción relativamente completa de lo que es. Actualmente AFP, la propuesta que se da, por ejemplo, es el sistema comunitario, el Fondo Solidario, que de partida es una estupidez, completamente, porque no es un sistema que vaya a funcionar. Lo que sí sería una alternativa sería modificar las tasas, los riesgos de inversión y las ganancias y pérdidas que reciben los contribuyentes. No es un fallo al sistema neoliberal,
sino que está desactualizado. Un sistema que estaba apuntado a un crecimiento excesivo a costa del trabajo de la sociedad trabajadora, en pos de salir de una recesión fuerte en la que estuvo en la época militar. Una vez pasado esto, estos 10, 15 años aproximados, el país está en una vía de crecimiento estable, donde ya se tenía que hacer este cambio. Hace 15, 20 años atrás estoy hablando. Estas políticas no se modificaron, creando este descontento social donde cada vez los derechos, la estabilidad económica, la misma educación era pasada a llevar en pos de este crecimiento excesivo. Sin embargo, no lo llamaría una falla del sistema, sino más bien una falla a las caras, a los políticos, que no supieron actualizar y modernizar el sistema. Sí, tratar de organizar, pero son como dos o tres cosas que quería decir, pero en principio me acordé en un momento determinado a propósito de lo último que decías de la forma de vida, trabajamos en una entrevista de un ex candidato presidencial, amigo, no diría de tantas cosas que uno consulta en este momento de información que circula, ¿no? Una entrevista que se hizo principalmente en Argentina, ¿no? Un periodista argentino hacía una entrevista a este candidato presidencial y eso tenía ahí una cuestión bastante, bueno, me parece bastante horrorosa, pero al mismo tiempo bastante polémica, y que a lo mejor hay que tener un mínimo de atención para entender si esto tiene que ver con una producción o una emergencia, una forma de vida verdaderamente de una suerte de resistencia o de un más allá, digamos, ¿no? Ahí te quería preguntar una cosa sobre eso también, respecto al él contra la máquina. Y lo que decía él, lo que sostenía ayer era que él veía como un movimiento de consumidores furiosos. ¿Cómo? Furiosos. ¿No? Que toda esta movilización era un movimiento de consumidores furiosos. Sí. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Para pensar cómo él está viendo esto. A propósito de lo que entonces está diciendo él es, en ningún caso, en buenas palabras, que está diciendo, en ningún caso toda la sociedad chilena en esta conversación está pidiendo una cosa contra y más allá de la máquina, sino que mejorar la máquina, ¿no? Es decir, al interior de la producción subjetiva neoliberal, ¿no? Usted que a mí me llamó tremenda, horroroso el tipo decía, en un programa de televisión argentino. Y justamente entonces quería preguntarte, y retomando un poco todo lo que se ha dicho aquí, es ¿qué queremos entender ahí en ese paso entre el contra y más allá? ¿No? Sobre todo en ese desplazamiento, en ese hiato entre el contra y el más allá, ¿no? Porque también recordemos que hay lo que Deleuze llamó el impasse de Foucault y la crisis intelectual, teórica intelectual de Foucault, en donde justamente lo que él llega después de escribir el primer tomo de la voluntad de saber, el primer tomo de la sexualidad, la voluntad de saber, era que finalmente había un modelo bélico, ¿no? de pensar en la fuerza del diagrama, ¿no? Entonces, que parece ser que no se puede salir del poder, ¿no? Y quedar preso en esta lógica del poder, digamos, de la dominación y contra la dominación. Entonces, que por lo mismo es muy interesante pensar qué sería efectivamente esa resistencia si no es simplemente una contrarrespuesta, una contracara del poder, ¿no? ¿Qué es eso de la resistencia? ¿Qué estatuto le damos a esa resistencia? Sí. Creo que lo que estamos ahí, salió un artículo hace una semana en el diario La Nación de Argentina, pero se debe haber publicado en otros medios también, del escritor peruano Vargas Llosa, que decía algo muy parecido al razonamiento que vos estás citando. Decía, bueno, Chile ya no es más un país latinoamericano del tercer mundo, es un país donde el neoliberalismo, lejos de fracasar, es completamente exitoso, y lo que está pasando en Chile se parece más a lo que está pasando con los chalecos amarillos en Francia que lo que pasa con el movimiento campesino en Ecuador. Es decir, es una insatisfacción completamente legítima de un conjunto de ciudadanos y consumidores que tienen derecho a recibir más y mejores servicios para el consumidor furioso.
Y me parece que va bien con la idea que estás planteando vos. Es decir, no hay un fallo del sistema, sino una especie de dejadez de las élites por actualizar los mecanismos de manera de poder integrar o satisfacer mejor las demandas. Bueno, claramente es una manera de pensar, digamos, ¿no? Lo podríamos seguir formulando. Es fascinarse con el neoliberalismo en el sentido de su enorme capacidad de producir modos de ser y de ofrecer ganancias subjetivas y objetivas en función de ese modo de ser. Bueno, yo no sé qué es lo que hace que uno piense a favor o que uno piense en contra de la realidad. No sé cuál es no sé qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que hace que en alguien, en uno de nosotros, uno quiera pensar para mejorar la realidad o para enfrentarla, ¿no? Por eso les ponía recién el ejemplo de las políticas sociales. ¿Qué pasa con este banco, este depósito de personas que son considerados como no productivos, no valiosos para la máquina neoliberal o para la racionalidad neoliberal? Es el conjunto de malestares, el conjunto de rebeliones, el conjunto de no adecuaciones que se puede tener con respecto a la lógica de esta sociedad. Me parece que eso podría ser un divisor de aguas, que hace que las personas puedan pensar en favor de mejorar lo que hay, o bien en función de otra manera de vivir. En ese punto yo diría, el hecho de que el neoliberalismo esté en la causa no me decide mucho cuál es la situación en la que voy a quedar, porque producto del neoliberalismo puedo subjetivarme neoliberalmente hasta el final, o puedo encontrar en algún punto mi no adecuación, mi insatisfacción, en fin, ¿no? El no caber. Por eso yo les planteaba el lunes que hasta qué punto crear una forma de vida no es tomar una posición de la lucha de clases, en el sentido de que si uno meramente se adecúa a la dinámica neoliberal, no tiene el problema de crear una forma de vida. Entra en una relación automática y directa con lo que hay. Pero si tiene que crear una forma de vida, dada cualquier tipo de inadecuación o insatisfacción que encuentra con el presente, está sometido al problema, primero, de fracasar. Y segundo, de encontrar unas alianzas y un lenguaje, lo que con Spinoza llamaríamos una nueva composición, para poder tener una vida. Entonces ahí estamos ante un tema importante. Cuando yo digo dentro y contra, tomo esta fórmula de Negri, es la idea de que, a diferencia de la topografía de la Guerra Fría, digamos hasta la década del 80, ya no tenemos como el capitalismo y otra cosa. Por más que esa otra cosa pueda ser vista hoy como que no era una alternativa deseable, durante buena parte del siglo XX sí se tuvo la experiencia de un mundo dividido en dos. Y estaba algo que estaba afuera del capitalismo. Hoy ese afuera del capitalismo no está topológicamente afuera. No hay afuera. No, China no es una afuera del capitalismo exactamente, ¿no? Por más que el Partido Comunista gobierne China y la burguesía china probablemente tenga que pasar por consultas incómodas al Partido Comunista, las relaciones sociales que se van generando ahí son probablemente también neoliberales. Entonces, tendríamos el problema de que no tenemos un afuera en términos del neoliberalismo. Pero también podríamos decir, en el momento en que no hay un afuera topológico previo, se producen afueras en formas de malestares, luchas y barricadas de distinta índole, que a veces duran muy poco tiempo, o que son muy locales. Entonces, mi pregunta sería un poco así. No tanto qué hace que uno piense en contra porque no lo sé, uno de repente piensa en contra simplemente porque no cabe en lo que hay, o porque hace la experiencia siguiente, una experiencia más filosófica. Si consideramos que verdadero es todo discurso que da cuenta de la realidad, podríamos decir con Spinoza que nuestros pensamientos serán tristes, porque el pensamiento solo se vuelve reproductivo respecto de lo que hay. Ahora, si consideramos que somos capaces de producir ideas, es decir, que la verdad es producción y no mera descripción, no es meramente racionalizar lo que hay, sino capacidad de producir, de crear, entonces la verdad es verdad por desplazamiento, no es verdad por redundancia. La verdad no es lo que hay, la verdad es lo que podríamos hacer, o es lo que podemos hacer, o lo que Spinoza llamaría potencia de hacer y pensar. ¿Está bien estas dos ideas de verdad que estoy diciendo? Una cosa es la verdad, es la eterna y ultra triste descripción de que el humano es una mierda, el capitalismo es eterno, el neoliberalismo no se lo puede modificar, etcétera, 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 que claramente es una verdad, ¿no? Medio que si dijésemos, a ver, ¿quién se anima a decir que el neoliberalismo no es la mejor interpretación del humano que conocemos, lo que más vida hace pasar, lo que más producción hace pasar, lo que más deseo hace circular, y por lo tanto, ¿quién se anima a cambiarlo, no? Cualquiera que lo quiere cambiar, probablemente sepultado por las piedras de los consumidores furiosos. Ahora, pondría del otro lado una experiencia de la verdad que es
producción, que es desplazamiento, que sí implica pensar. Y ahí pienso que hay una alianza inevitable entre filosofía y oposición al neoliberalismo. Inevitable. No se pueden crear conceptos para justificar lo que hay. No solo es una vileza, sino que no hace falta. ¿Se ve? Como dice Deleuze, la filosofía muere en manos del marketing en ese caso. Porque ya no hay desplazamiento real en la pulsión al pensar. Entonces, me parece que podría ser una premisa un poco básica, que tanto a nivel de los afectos, que tanto a nivel de los vínculos, como a nivel de las exigencias filosóficas, no hay posibilidad de volver a hacer una alianza entre filosofía y neoliberalismo. Salvo que hagamos de la filosofía una experiencia de marketing, pero es otra cosa. Salvo que hagamos de la vida en general una experiencia de adaptación. Ahora, lo que es extraño es que, siendo todo una mierda y siendo el neoliberalismo tan potente y tan abarcador y sin afuera, sin embargo ocurran luchas. ¿De dónde salen, no? Sin embargo, hayan descontentos. Sin embargo, hayan esfuerzos por seguir pensando. Sin embargo, sigan habiendo experiencias colectivas. Y ahí uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con toda la experiencia de lo indígena comunitario en América Latina? ¿Y qué pasa con estas cosas llamadas feminismos populares? ¿Y qué pasa con la gente que no acepta la precariedad sino más? ¿Qué pasa con esas realidades que ya son parte de la realidad y que son obstáculos efectivos en la consolidación de lo que hoy llamamos estados neoliberales? ¿Qué entidad le damos? ¿Son estupideces momentáneas o son nuevas premisas desde las cuales imaginar funcionamientos sociales? ¿Nuevas premisas desde las cuales la filosofía puede producir conceptos? ¿Nuevas premisas desde las cuales podemos renovar lo que entendemos por política? Pero hay que ir para adelante, me parece ahí. Ese es el más allá. El más allá son regularidades o premisas duras de la realidad que obstaculizan la constitucionalización neoliberal y nos dan a todos nosotros nuevas premisas de valores y de exigencias de pensamiento. Son totalmente materiales y objetivas. Las podemos desmerecer y decir asunto de políticas sociales, personas que están enloquecidas y necesitan tratamiento psiquiátrico, un poco de carabineros, pero a veces no funciona. A veces no funciona tan fácil para el orden. Esos momentos, me parece, son los momentos de crisis. Y la crisis, ya lo vamos a ver con Maquiavelo, la crisis tiene un potencial cognitivo propio. Lo que podemos ver y aprender en la crisis es otra cosa a lo que vemos y aprendemos en los tiempos normales. Y me parece que son momentos de despertar de la inteligencia colectiva, son momentos de elaboración de afectos y de categorías. A eso yo le llamaría más allá. Cualquier garantía que diga, bueno, Diego, pero entonces, ¿cómo se despliega eso? Ni idea. A priori, ¿no? Ni idea. Pero la práctica de que aparezcan premisas materiales en Sudamérica de algo que no se deja reducir a lo neoliberal y que comprometa a todos aquellos que trabajan con el vínculo, con el lazo social, terapeutas, docentes, artistas, militantes, activistas de los diversos índoles, a pensar qué hacer con esta emergencia, que es una emergencia democrática, ¿no? Que son la cloaca, a mí no me gusta nada, diría nuevas demandas, ¿no? Al decir nuevas demandas, uno ya se imagina toda la forma de recuperación que el capital haría de ellas. Pero si uno no lo llama demandas, las llama luchas, o barricadas, o como uno lo quiera llamar, pero no solamente la capacidad de mantener unas semanas barricadas en la esquina, sino si uno hace de la articulación entre forma de vida, nuevas regularidades y pensamiento político una premisa desde la cual pensar, me parece que podemos estar ante un momento muy interesante. Momento muy interesante, además, porque es un momento sudamericano. No estoy seguro de que sea fácil encontrar el mismo aire, el mismo oxígeno o la misma oportunidad en Europa o en Estados Unidos o en general dentro del mundo occidental de que tenemos informaciones. Les devuelvo un poco la pregunta. ¿Qué piensan de esto que estoy intentando responder acá y proponerles? Yo quería decir algo que quizá considero un poco ingenuo. Aparte que mi pensamiento no suele transitar mucho por este tema de discusión, pero me parece que esa lectura que hace el compañero recién, de que el neoliberalismo falló, no se actualizó a tiempo, no es como una mera falla casual, como que el circuito, como que no supieron manejarlo en el momento, sino que de algún modo esa desactualización es como un desfase, para mí, del neoliberalismo que no alcanza la velocidad ya que quizá actualmente nuestra percepción, nuestra corporalidad están tomando. De algún modo como que ese desfase no lo consideraría como una mera falta de actualización, sino como una falta de velocidad del neoliberalismo salvaje. Y por ende, en ese desfase se dan
surgen casi espontáneamente, parecieran, aunque son problemáticas que atañen de hace mucho tiempo, articulaciones de lucha dentro de la sociedad que parecieran dar ánimo de otra cosa posible, dado que me recuerdo de las palabras de la sesión pasada, que hablaban casi como de un lema que aparece en las calles, en los muros de las calles, en los muros de Facebook, que es como tenemos más miedo a volver a la normalidad que, no sé, que nos lleven los pagos, que nos repriman. Y ese volver a la normalidad no es como más miedo a volver a una normalidad que una nueva legislación, una nueva constitución que nos estabilice, sino es como volver a una normalidad donde ya no se den estas instancias, estas miradas, estos calores, estas fuerzas entre las personas que se encuentran en las actividades sociales. Creo que ese es como el temor más grande, como esa sensación de sentir que algo está cambiando a nivel perceptivo, percepción. Creo que por ahí va la cosa, como que se trata de ciertas velocidades que de algún modo están dejando al desnudo del neoliberalismo, muestran su grilla. Hay un psicoanalista argentino, Jorge Alemán, no sé si es conocido acá. Él tiene un libro último que todavía no lo leí y no es que lo esté recomendando, simplemente quiero citar el título, que es El crimen perfecto. Y me parece muy linda la idea de que el neoliberalismo fue un intento de crimen perfecto. Fue una idea de dominación como si fuera total libertad. Fue una idea de que se puede matar a alguien sin que aparezca el cadáver y ninguna prueba, ¿no? Como si fuese el funcionamiento perfecto del neoliberalismo. Me parece que lo que estamos viendo ahora es que no fue perfecto el crimen, ¿no? Que apareció el cuerpo, apareció un cacho de pólvora ahí, se empieza a ver, ¿no? Cuando se habla así de excepción y normalidad, me acuerdo mucho un texto de Franco Berardi, de Bifo. Es un texto sobre Félix Guattari, el coautor de Antiedipo y 1000 mesetas junto con Deleuze, que cuenta esta historia. Y cerramos con esto y nos vemos mañana para seguir con Maquiavelo. Les cuento esta última historia. Cuenta Bifo que Félix Guattari al final de su vida estaba deprimido, que muere con una depresión muy fuerte. Y la depresión, según Bifo, viene dada por el hecho de que después del 68 viene un largo periodo de normalidad, ¿no? Y un poco como la consigna que dijiste vos, ¿no? Preferimos los pacos en todo caso a la normalidad. Guattari, que parece que pensaba lo mismo, se encontró con un periodo de normalidad y depresión. Entonces Bifo hace la siguiente reflexión. Dice, el momento activo, deseante, creativo, excepcional, etc., produce para todos nosotros un momento de plenitud y de comunidad que produce un tipo de ilusión, y es la ilusión de la permanencia. Podríamos siempre vivir así, jóvenes en comunidad, deseantes, creativos, veloces, etc. Cuando el tiempo y el mero hecho que el tiempo exista y empiece a dispersar las partes y cada uno vaya a otro lado y en fin, y la normalización y la vejez y lo que fuera, empiece a deshacer esto, la depresión. ¿Qué es la depresión? Es lo que vuelve de una especie de inversión de deseo muy grande, más la ilusión de la permanencia. La impermanencia de las formas, lo que los budistas llaman la impermanencia de las formas, en cambio nos devuelve a la no ilusión. Es decir, el deseo, si queda apegado a una forma, volverá como depresión. Ese razonamiento muy terrible, muy doloroso que hace Bifo para analizar la depresión de Guattari y que sirve para explicar muchos momentos de la vida de muchísimas generaciones, digamos, me parece que podríamos intentar desde ahora, para evitar esos efectos y con un poco de budismo encima, pensar que más que una excepcionalidad se está creando algo nuevo. Yo intentaría pensar la diferencia entre un paréntesis que se abre y no queremos que se cierre, de reconocer cuáles son las regularidades sociales que estamos poniendo en juego. Sí. Hay formas de vida que ya no aceptarán más la dominación patriarcal. Esperemos que esto no sea una mera excepción o un mero momento caliente, ¿se ve? Que sea un rasgo de forma de vida que tiende a extenderse y que puede producir sus propios contrapoderes de manera durable. Pero lo mismo lo diría con el tema del racismo y lo mismo lo diría con, ¿se ve? Empezaría a nombrar qué formas de lucha no son meramente efectos de un momento de fiesta, sino que en un momento de fiesta se vuelven visibles y se vuelven inteligencia colectiva. Pero existían ya, son resistencias que en el continente insisten e insisten e insisten, que empiezan a determinar la inteligencia colectiva y el lenguaje colectivo, y pienso yo, si uno piensa así, uno puede comprometerse con desarrollar esas políticas no a título de una fiesta momentánea o excepcional,
sino a título de un cambio político, de un cambio de régimen, de un cambio de institución que sí podría ser durable. ¿Se ve lo que digo? Es decir, tal vez el anticipo a vivir los momentos de excepción como un paréntesis puedan madurar en el sentido de que algo de lo que estamos viendo que ocurre no sea algo que meramente se pueda revertir o cerrar por mero efecto de las cosas. O sea, no vivir esto como una ilusión, eso quiero decir. No vivirlo como una ilusión. Vivirlo como un tanteo materialista y más o menos escéptico de lo real de las fuerzas que aparecieron. Que seguramente no van a producir nada bueno. Es decir, no llegaremos, yo les citaba a Gombrowicz, no ponernos en el momento comunista donde uno dice, y ahora seremos todos hermanos. No seremos hermanos, el quilombo será siempre, pero quilombo con esas fuerzas, quilombo con estas fuerzas y no con las anteriores. Les propongo que la próxima volvamos desde este punto a releer la teoría política de Maquiavelo, a ver si algo de lo que Maquiavelo llama príncipe tiene algo que ver con esto que estamos diciendo ahora. ¿Sí? ¿Les parece? Nos vemos 10:30 mañana, ¿no? 10:30 aquí. Perfecto. Gracias. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que l'homme est suspendu entre Dieu et la jeunesse? Je vais dire par cela une chose qui me paraît très importante, c'est que l'homme aspire par un côté à la maturité, à la plénitude, à être un être achevé, c'est-à-dire à être quelqu'un pareil au Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et d'autre côté, il est fasciné justement par la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la vie. C'est la phase ascendante. C'est la phase où on devient chaque fois plus vital. Et on n'a pas encore connu l'échec, d'ailleurs. Ça, peut-être, ce n'est pas pour moi si important qu'on n'a pas connu l'échec. L'important, c'est que dans tous ces mouvements ascendants, dans la jeunesse, alors l'homme, naturellement, qui vieillit, qui se sent menacé par la mort, alors il a une nostalgie très profonde de la jeunesse. Et même, je pense que cette nostalgie, dans notre culture actuelle, elle a été camouflée. On n'a pas donné assez place à cela. Et moi, je suis sûr que, par exemple, dans notre façon de sentir la beauté, maintenant, il y a déjà une crise énorme où nous refusons la beauté classique, la beauté mûre, la beauté parfaite, où nous cherchons la beauté inférieure et la beauté imparfaite. Et c'est une chose énorme parce que ça change les goûts. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a au contraire une dégradation au fur et à mesure qu'on vieillit? Vieillir, c'est autre chose. Vous arrivez à un point, c'est Schopenhauer qui a fait une bonne comparaison comme toutes les comparaisons de Schopenhauer. Alors il a dit que la vie humaine c'est ainsi. On monte et après on descend. Mais quand on monte, on ne voit pas ce qui est derrière, c'est-à-dire la mort. C'est seulement quand on est déjà au sommet, alors on commence à voir. Et de sorte que c'est une situation spirituelle et biologique absolument différente, la jeunesse et l'homme adulte, n'est-ce pas? Est-ce que l'écriture n'est pas un refus de vieillir? Tout ce qu'on fait est un refus de vieillir. Évidemment, tout ce que vous faites quand vous prenez une tasse de café au lait, c'est pour vous refuser de vieillir. Alors c'est la chose évidente, chacun cherche la vie, n'est-ce pas? Je sens, mais je ne sais si je puis d'ores et déjà l'avouer, que l'heure de la retraite générale sonnera bientôt. Le fils de la terre comprendra qu'il ne s'exprime pas en harmonie avec sa véritable nature, mais d'une manière artificielle, toujours douloureusement imposée de l'extérieur, soit par d'autres hommes, soit par les circonstances.